Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video voy a empezar a explicarles un poco cómo hacer una presentación en inglés sobre uno mismo, qué cosas tener en cuenta para hacer una presentación personal y después cómo vamos a convertir esta presentación personal en un texto escrito. También vamos a mechar algunas nociones de lectocomprensión en el medio, así que bueno, espero que pueda serles de utilidad. Lo primero que vamos a ver es cuáles son las distintas cuestiones que vamos a tener en cuenta para identificar a las personas. Para identificar a nosotros mismos o a otros, lo importante es empezar teniendo en cuenta que lo primero que voy a decir son los datos y las características personales o habilidades con las que contamos. Luego vamos a hablar de la ocupación o profesión. Luego de los países o nacionalidades, esto es decir, vamos a decir de qué país o venimos o de qué nacionalidad somos. Y finalmente, qué cosas podemos o no podemos hacer, lo que comúnmente conocemos como habilidades. ¿Bien? Y estas son lo que sería la data personal, personal data to include, algunos ejemplos, los son los que nosotros vamos a trabajar en este video. El nombre, nuestro lugar de origen o procedencia, nuestro cumpleaños o fecha de nacimiento. Vamos a decir algo sobre nuestra familia, características físicas, habilidades, gustos y lugar de residencia. Y las vamos a trabajar en este orden, ¿sí? Para hacer eso, vamos a ir como sectorizando. Primero empezamos sobre nombre, lugar de origen y cumpleaños o fecha de nacimiento. Para eso vamos a tomar a un personaje, que en este caso puede ser Shakira. Esto está sacado de Wikipedia, que es una enciclopedia de libre acceso, ¿sí? Y si ustedes entran en la página en inglés de Shakira, lo que van a encontrar es esta información. Nosotros necesitábamos entonces tres datos: el nombre, el lugar de origen y la ocupación. Entonces aquí es donde vamos a tener estos tres datos. Normalmente estos son los datos con los que comienza una descripción, ¿sí? Por lo tanto, me voy a fijar en la primera parte de la enciclopedia y me voy a concentrar entonces en estos datos. Aquí me dice el nombre, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, con una pronunciación al lado. Luego dice born 2nd February 1977, is a Colombian singer and songwriter. Born and raised in Barranquilla, Shakira has been referred to as the queen of Latin music and is noted for her versatility in music, y continúa. Entonces saco aquí tres datos: nombre, Shakira Isabel Mebarak Ripoll; place of origin, Barranquilla, Colombia; date of birth or birthday, 2nd February 1977. Tenemos la ocupación, pero todavía no la vamos a no la vamos a tomar en cuenta. Vamos a tenerla en cuenta para más adelante, ¿sí? Vamos a entonces ver, dijimos nombre, lo tenemos; dijimos lugar de origen, lo tenemos; dijimos cumpleaños o fecha de nacimiento, lo tenemos. Y ahora sí, vamos a ver familia, características físicas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ir a la sección de Wikipedia titulada Personal Life, ¿sí? Y en Personal Life vamos a ver que hay una secuencia cronológica, ¿sí? Empieza en el año 2000 y sigue hasta año 2015, ¿sí? Que son los datos, entre los años entre los cuales están comprimidos estos datos, ¿sí? Nos vamos a concentrar en la última parte, ¿sí? Que es la que habla de su, digamos, su cuestión personal más reciente, ¿sí? Y con respecto a todo lo que es su familia en cuanto a madre y padre, vamos a buscar la sección que dice Early Life, o sea, su vida más temprana, ¿sí? Donde tenemos otros datos. Fíjense que está born on February 2nd, 1977, como habíamos visto antes. Y luego aparece she is the only child. Aquí, al decirnos she is the only child, nos está diciendo que es hija de alguien. Por lo pronto, entonces puedo decir que cerca de esta zona van a aparecer los nombres de sus padres, ¿sí? Y acá tenemos justamente que dice her father, y más adelante dice from her mother's side. Quiere decir que en este sector es donde vamos a tener concentrada la información sobre la familia de la que procede Shakira. Entonces nos vamos a quedar con dos sectores: la que dice Early Life, para todo lo que tiene que ver con sus padres y su lugar de nacimiento, y con la última parte de lo que decía Personal Life, que es donde nos va a contar su vida actual
en cuanto a si está casada, tiene hijos, etc. Entonces, aquí tenemos la parte referida a los padres, ¿sí? Y aquí tenemos la información relacionada con su esposo, Gerard Piqué, ¿sí? Dice, Shakira entered a relationship with the Spanish football player Gerard Piqué. Y más abajo dice, Shakira gave birth to the couple's first son, Milan, on the 22nd January 2013 in Barcelona, Spain. Y luego dice, Shakira gave birth to the second son, Sasha, on 29 January. O sea que ya tenemos aquí idea de que tuvo dos hijos. Esto está marcado por first y second, que indica primero y segundo hijo. Entonces, con esta información ya tenemos lo necesario para completar estos datos. Mother, teníamos un nombre, Nidia, era colombiana, Colombian. Father, William, American Lebanese, decía en el texto que era de origen libanés, pero nació en Estados Unidos. Marital status, esto tiene que ver con el estado civil de Shakira, married, el nombre de su esposo, husband, Gerard Piqué. Children, dijimos que tenía dos, que tienen 8 y 6 años, por lo cual decimos 8 and 6 years old. Entonces está faltando el dato hair and eyes. No lo teníamos, entonces vamos a buscar la página de Shakira en castellano y ahí es donde vamos a encontrar esta fotografía, ¿sí? De Shakira en 2009. Con el tema de los ojos la cosa es sencilla, con el tema del cabello es más difícil porque, bueno, sabemos que el cabello puede cambiar en cuanto a longitud, colores, etc. Entonces, normalmente el color que más le conocemos es brown o castaño. Entonces, en Hair and Eyes vamos a completar escribiendo brown hair, brown eyes, cabello castaño, ojos castaños. ¿Bien? Y con esto ya tenemos entonces una buena parte de la información que necesitamos. El nombre y el lugar de origen y el cumpleaños o la fecha de nacimiento que ya teníamos de antes. Ahora tenemos también datos sobre la familia y sobre sus características físicas. Con lo cual vamos a la última de las tres partes en las que habíamos dividido nuestra búsqueda, que es habilidades, gustos y lugar de residencia. Bien, para eso entonces vamos a ir a esta página donde habla de, por ejemplo, su baile y habla de su canto, ¿sí? Con lo cual ya tenemos las dos cosas que puede hacer y habla también de sus géneros favoritos de música en la parte superior, ¿bien? As a child, Shakira was influenced by rock music, listening heavily to rock bands like Led Zeppelin, The Beatles, bueno, menciona todas las bandas que han influido en su carrera. Entonces, con estos datos ya podemos completar la última parte del cuadro, que era skills o habilidades, dance, sing, las cosas que puede hacer, likes, aquellas cosas que le gustan, elegimos algunos gustos, Nirvana, Alanis Morissette, YouTube, The Beatles, y nos faltó el lugar de residencia, que no lo encontramos en la página en inglés. Entonces volvemos a la página en castellano, y ahí, debajo de información personal, nos está diciendo residencia Barcelona. Con lo cual, podemos completar ya nuestro último espacio en blanco, que era Place of Residence Barcelona. Entonces, nos queda ya armado todo digamos, todo este conjunto de información sobre Shakira, que tranquilamente podría ser el tipo de información que podríamos obtener si le hiciéramos preguntas personales a Shakira, ¿sí? Entonces, si estas fueran las preguntas, las respuestas estarían dadas de esta forma. What's your first name? Respondería ella, my name's Shakira. Can you spell it? S-H-A-K-I-R-A. What's your surname? It's Mebarak Ripoll. Seguramente tenemos que pedirle también que lo deletree. When were you born? I was born on the 2nd of February 1977. Where were you born? I was born in Barranquilla. Where are you from? I'm from Barranquilla, Colombia. A veces se repite un poquito la información, pero bueno, lo importante es que vean que hay distintas maneras de conseguirla, esa información, ¿sí? What nationality are you? I'm Colombian. How old are you? I'm 44 years old. Are you single or married? I'm married. Do you have any children? Yes, I do. I have 2 children. They are 8 and 6 years old. What do you do? I'm a singer and dancer. Who's your favorite singer? It's Sheryl Crow. I like her very much.
Where do you live? I live in Barcelona. Y con esto más o menos tendríamos las respuestas de Shakira a estas preguntas. Lo que podemos hacer ahora que tenemos todas estas preguntas respondidas es tomar las respuestas y juntarlas, poniendo una al lado de la otra, quizás eliminando algún dato reiterado, como para que quede un pequeño texto modelo que sería algo como esto. ¿Sí? Hi, my name is Shakira. You spell my name Shakira. I'm from Barranquilla, Colombia. My birthday is on the 2nd of February. My mother's name is Nidia. She's Colombian. And my father's name is William. He's American Lebanese. I live in Barcelona with my husband, Gerard, and our children. We have got 2 children. I can sing in English and in Spanish. I'm a good dancer too. I have got brown hair and brown eyes. I like all types of music, and my favorite English group is the Beatles. Hicimos una selección de toda esta información que habíamos sacado y que ustedes tienen sobre la derecha en ese cuadro, y con esto formamos una especie de texto modelo. Van a ver que en ese texto modelo tienen parte escrita en negro, parte escrita en rojo. ¿Por qué? Porque la parte escrita en rojo es la parte específica de la información de Shakira. Y la parte escrita en negro es la que me puede quedar como una especie de texto esqueleto, que es lo que vamos a llamar, de esta forma vamos a llamar al texto que vamos a poder utilizar como modelo para escribir nuestra propia presentación. ¿Sí? Aquí van a ver cómo queda este texto esqueleto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, con todos esos huecos en el medio, ustedes podrían completar tranquilamente con información sobre ustedes y quedaría una descripción aproximada de cómo sería su vida o su información personal. Quedaría algo bastante sencillo y simple de seguir. Bien, ténganlo en cuenta porque a la hora de poder escribir, organizar la información es importante. Estas son las preguntas personales en las que nos basamos, ¿sí? Y que vamos a tener en cuenta porque quizás más adelante la necesitemos para empezar a trabajar con información personal que vamos a pedirle a otra persona. Estas son las preguntas con las que vamos a empezar, ¿sí? What's your first name? Can you spell it? What's your surname? How old are you? When were you born? Where were you born? What do you do? Where are you from? What nationality are you? Where do you live? Who's your favorite singer? Are you single or married? Do you have any siblings? What's your phone number? What's your favorite food? What's your address? Quizás aquí hay algunas palabras que tengamos que aclarar, como por ejemplo la palabra siblings en la pregunta, ¿Do you have any siblings? ¿Sí? La palabra siblings es una pregunta, la palabra siblings es una palabra que incluye tanto hermanos como hermanas. Esto es para no andar preguntando, ¿Do you have any brothers or sisters? Es más fácil preguntar siblings, luego viene la respuesta. Lo que les propongo es que intenten hacer estas preguntas, contestarlas sobre ustedes mismos y luego escribir un texto. Y después tratar de hacer estas mismas preguntas a otra persona y con la información que esa otra persona nos da, tratar de escribir también las respuestas de la misma manera que escribimos las oraciones que surgieron de estas primeras preguntas que respondimos. ¿Sí? En todo este ejercicio utilizamos los siguientes exponentes lingüísticos. Los pronombres personales, cuando decíamos yo, ¿sí? Adjetivo y caso posesivo, cuando decía my mother's name, ¿sí? My mother, el adjetivo posesivo y el caso posesivo, my mother's name. El abecedario para deletrear, los números cardinales los utilizamos para hablar de cantidades, de edad. Números ordinales los utilizamos para las fechas y para hablar de primer y segundo hijo, por ejemplo. Usamos los colores, en el caso de las características personales. Hablamos de los miembros de la familia, utilizando el verbo have got. Y para hablar de países y nacionalidades, utilizamos no solamente el verbo to be, diciendo I am Colombian, en el caso de Shakira, sino es decir I live in tal lugar.
Luego, para hablar de gustos personales, elegimos dos maneras. Una era con el verbo like, gustar, y otra con la frase my favorite, por ejemplo, group, is. Luego, para las habilidades utilizamos can. Ocupaciones, para hablar de la ocupación decimos she's a singer, el artículo definido es importante. Usamos pronombres objeto, cuando hablaba de Sheryl Crow, que decía I like her very much. Y usamos preposiciones, que en este caso in, cuando decía I was born in Colombia, my birthday is on the 2nd of February, y I am from Barranquilla. Son las tres preposiciones que utilizamos hasta ahora. Bien. Y esto continuará en el siguiente video con más información sobre cómo voy a redactar información, un párrafo con información personal de otra persona. Muy bien, vean el siguiente video.